Bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Como siempre estoy súper emocionada de compartir con ustedes un nuevo vídeo, y créanme, este va a ser de esos que los dejarán con la boca abierta. ¿Están listos para un poquito de drama, romance y, bueno, ya lo van a descubrir? Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les interesa, Serkan y Özge. Sí, escucharon bien. El título lo dice todo, Serkan y Özge juntos otra vez, un reencuentro romántico en puerta. ¡Ay, Dios mío! Solo con decirlo me dan mariposas en el estómago. Para los que son nuevos en el canal, les cuento que soy una fanática de las series turcas, y obviamente como muchos de ustedes, he seguido de cerca la vida y obra de estos dos talentosos actores. Y claro, sus vidas amorosas especialmente. Así que si eres un apasionado de Love is in the air, o simplemente, te encanta el chisme de farándula, este vídeo es para ti. En este vídeo vamos a analizar a fondo, pero muy a fondo, todo lo que está pasando con Serkan Bolat y Özge Gürel. Desde los rumores hasta las fotos, pasando por los gestos y miradas que no dejan lugar a dudas, todo. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada insinuación. ¿Será verdad? ¿Estarán realmente juntos? ¿Habrá un reencuentro romántico en puerta? Prepárense para descubrirlo. Y antes de empezar, no puedo dejar de recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, o si ya son de la familia pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay mucho chisme, mucho análisis y mucha diversión por compartir. Suscríbanse ahora mismo. Ya. No se arrepentirán. Y ahora sí. Comencemos con el chismecito. La historia de Serkan Bolat y Özge Gürel es como mínimo interesante. Ambos son actores turcos muy populares, con carreras exitosas y una gran base de fans. Pero como saben, lo que realmente nos interesa es el corazón. ¿Y qué ha pasado con el corazón de estos dos? Asterisco asterisco, un breve recorrido por sus trayectorias y vidas amorosas asterisco asterisco. Antes de sumergirnos en los rumores, hagamos un breve repaso de la trayectoria de estos dos talentos. Serkan, conocido por su papel icónico en Love is in the air, ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su carisma y talento. Su interpretación de Serkan Bolat, un hombre de negocios frío y distante que se enamora de la vibrante Eda Yildiz, lo catapultó a la fama internacional. Después del éxito de Love is in the air, Serkan ha continuado trabajando en proyectos, demostrando su versatilidad como actor. En cuanto a su vida personal, Serkan ha mantenido un perfil relativamente discreto, aunque sus relaciones han sido objeto de interés público. Ha tenido amores y desamores, como cualquier persona, y ha aprendido a navegar por la atención mediática con elegancia. Por otro lado, Özge Gürel, con su encantadora sonrisa y talento innato, también ha dejado su huella en la industria del entretenimiento turca. Ha participado en una variedad de series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más queridas del país. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales la ha ganado el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. En el terreno sentimental, Özge también ha experimentado el amor y las relaciones. Ha mantenido algunas relaciones que han capturado la atención de los medios, y ha aprendido a manejar la exposición pública con madurez. Ahora bien, lo que realmente nos tiene aquí reunidos es la posibilidad de que estas dos estrellas, con sus propias historias y trayectorias, puedan estar entrelazando sus caminos de una manera romántica. ¿Es posible? ¿Hay algo más que una simple amistad? Eso es lo que vamos a descubrir. Asterisco asterisco, el origen de los rumores, las redes sociales como cuna del chisme asterisco asterisco. ¿De dónde vienen estos rumores? ¿Cómo se originó la especulación sobre un posible romance entre Serkan y Özge? La respuesta, como suele ser en estos tiempos, se encuentra en las redes sociales. Instagram, en particular, ha sido el caldo de cultivo perfecto para que la chispa del chisme se encienda y se propague rápidamente. Todo comenzó con fotos, vídeos, likes y comentarios. La comunidad de fans, siempre atenta y curiosa, comenzó a notar patrones sospechosos en las interacciones de los actores. Fotos en lugares similares con la misma luz, compartiendo momentos que parecían íntimos. Los fans, con su ojo de águila y su capacidad de análisis digna de un detective,
no tardaron en empezar a desmenuzar cada detalle. La ropa, los lugares, las sombras, los objetos, nada escapaba a su minuciosa observación. Y tras horas de investigación virtual, llegaron a una conclusión que muchos esperaban: algo está pasando. Asterisco asterisco el papel de la prensa turca, alimentando la llama de la especulación asterisco asterisco. Pero las redes sociales no son la única fuente de información. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, también ha contribuido a alimentar los rumores. Artículos, notas de prensa e incluso vídeos han analizado las posibles señales de un romance entre Serkan y Özge. Los medios de comunicación han destacado las salidas supuestas, los encuentros discretos, las miradas cómplices y la posible química entre los dos actores. Todo esto ha contribuido a crear una atmósfera de expectativa y misterio, manteniendo a los fans en vilo y ansiosos por descubrir la verdad. Asterisco asterisco desmenuzando las pruebas, ¿qué dicen las fotos, los comentarios y los gestos? Asterisco asterisco. Ahora, llegamos al meollo del asunto, las pruebas. ¿Qué evidencia concreta existe para respaldar los rumores? ¿Qué elementos nos permiten sospechar que algo más que una amistad podría estar en juego? Asterisco 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 las fotos, coincidencia o intención asterisco asterisco. Una de las principales pruebas que se han presentado son las fotos. Se han observado imágenes de Serkan y Özge en lugares similares, con la misma luz, incluso con objetos parecidos. ¿Se trata de una simple coincidencia? Es posible, pero a veces la casualidad parece demasiado casual. Podrían estar compartiendo secretos, escapadas románticas, o simplemente disfrutando de una amistad especial que desean mantener en privado. Asterisco 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 los comentarios, mensajes cifrados o simples amistades, asterisco asterisco. Otra fuente de especulación son los comentarios en las redes sociales. Se han analizado minuciosamente los mensajes que Serkan y Özge han dejado en las publicaciones de amigos en común, así como las interacciones entre ellos. ¿Sugieren estos comentarios una posible cercanía? ¿Implican una amistad especial, una conexión que va más allá de lo profesional? Algunos fans creen haber descifrado mensajes cifrados, insinuaciones sutiles que apuntan a algo más que una simple amistad. Asterisco 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 los gestos, miradas que hablan por sí solas, asterisco asterisco. Por último, pero no menos importante, están los gestos. Las miradas, las sonrisas, los acercamientos, en eventos públicos, en fotos, los gestos a menudo dicen más que 1000 palabras. ¿Se han visto miradas cómplices entre Serkan y Özge? ¿Han compartido sonrisas que delatan una conexión especial? Los fans han analizado cada gesto, cada movimiento, buscando pistas que confirmen sus sospechas. ¿Es posible que estos gestos revelen una atracción mutua, una conexión que va más allá de lo superficial? Asterisco asterisco, ¿qué significa todo esto? ¿Un romance en secreto o simple especulación? Asterisco asterisco. Ante esta avalancha de pruebas, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Serkan y Özge están juntos? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Puede que sí, puede que no. Puede que estén saliendo en secreto, disfrutando de su compañía lejos de las cámaras y los focos, o puede que simplemente sean buenos amigos que comparten una conexión especial. Lo que sí es innegable es que la expectación es enorme. Los fans están enloquecidos, las redes sociales arden y todo el mundo quiere saber la verdad. La incertidumbre es parte de la magia del espectáculo, y es lo que nos mantiene enganchados a estas historias. Asterisco asterisco imaginando un reencuentro romántico, ¿cómo sería? Asterisco asterisco. Para alimentar aún más nuestra curiosidad, imaginemos un poco, ¿cómo sería un reencuentro romántico entre Serkan y Özge? ¿Dónde tendría lugar? ¿En un restaurante elegante a la luz de las velas? ¿En una playa paradisíaca, contemplando un atardecer de ensueño? ¿O en un set de filmación, reviviendo la magia del cine? ¿Cómo sería su primera conversación? ¿Qué se dirían después de tanto tiempo? ¿Se sonreirían tímidamente sintiendo la emoción a flor de piel? ¿O se abrazarían con fuerza, liberando toda la tensión acumulada? Y sobre todo, ¿cómo sería su relación? ¿Una relación discreta, lejos de los focos, protegida del escrutinio público? ¿O una relación que se mostraría al mundo con orgullo, demostrando al mundo el poder del amor? Asterisco asterisco, ¿qué podemos esperar?
El futuro de Serkan y Ozge ***. Pero volviendo a la realidad, ¿qué podemos esperar? ¿Qué sigue? Probablemente seguiremos viendo señales, pistas e insinuaciones que nos mantendrán en vilo. Los actores podrían optar por mantener el misterio, para no confirmar ni desmentir nada, o podrían decidir hacer pública su relación, para alegría de sus fans. Lo que sí es seguro es que seguiremos atentos, analizando cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Porque ¿a quién no le gusta un buen romance, un buen chisme, una buena historia de amor? ***, la importancia de mantener la perspectiva ***. Es fundamental recordar que todo esto son especulaciones y rumores. La verdad solo la saben Serkan y Ozge. Es importante no dejarnos llevar por la euforia y mantener una postura objetiva. Respetemos su privacidad y esperemos pacientemente a que ellos decidan compartir algo más. ***, conclusión, un agradecimiento y un llamamiento a la acción ***. Y con esto, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan emocionado tanto como yo. En resumen, hoy hablamos sobre la posible relación entre Serkan Bolat y Ozge Gürel. Analizamos los rumores, las fotos, los comentarios y los gestos que sugieren un posible reencuentro romántico en puerta. Vimos cómo las redes sociales y la prensa turca han alimentado las especulaciones y especulamos nosotros mismos sobre cómo sería este posible reencuentro. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, por favor, déjenme un like. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Serkan y Ozge, con todos los que disfrutan del chisme de farándula. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que están juntos? ¿Qué esperan de esta posible relación? Quiero leerlos. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos mucho más chisme, mucho más análisis y mucha más diversión por compartir. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.